¿Cómo está, señor Farías? Hace algún tiempo que no hablábamos, por lo menos 24 horas. Bueno, yo estoy muy contento por este reenganche. Quiero darle las gracias a toda la gente que ha abogado por mí para ser de nuevo aceptado dentro de tus afectos. Mira Y, que la que, gente se cree todo lo que se dice por acá. y quiero enviarle un saludo a mi mamá y a mi papá, que estaban muy preocupados porque desde que no salía más aquí dijeron, no, nada, ni él se desapareció, porque ellos nada más me ven aquí. Le pasó algo en Alemania. Entonces, pero bueno, ¿qué pasa? Entonces, bueno, Se aquí estoy consiguió de con un nuevo. nazi, se consiguió con un nazi, lo tiene Bueno, secuestrado. Ni Dios lo permita. Bueno, lamentablemente hay que darte la razón a ti y a todos esos que llaman los radicales de la oposición. Pero bueno, ¿A qué te eh, refieres? las declaraciones de No un te estoy hombre entendiendo. primera. No, que después de escuchar las declaraciones de un hombre de primera, honesto, que sacrificó a su familia, que no está en Colombia, que vive solo en Colombia sin ninguna necesidad familiar, quiero decir, para ayudar a cambiar la situación venezolana, ¿no? Que no haya renunciado antes de que lo votaran, y me refiero a Calderón Berti. Porque la verdad que hay gente que es molesta para los delincuentes. ¿Tú estás llamando delincuente al presidente interino Juan Guaidó? Estoy llamando delincuentes al grupito que lamentablemente, ¿no?, está en combinación con los delincuentes mayores, que son los de Miraflores. O sea, Juan Guaidó. No sé, ¿tú lo conoces a Juan Guaidó? Yo estoy Ah, preguntando para ah, saber. hay quien lo llama el Chávez de Naiguatá, pero no nació en Naiguatá, ¿no? No, me parece que es una infamia decirle Chávez de Naiguatá, no por Chávez que se murió y no volverá, sino por el pobre y sufrido pueblo de Naiguatá. Porque el sufrido pueblo de Naiguatá es el único pueblo de Venezuela que, teniendo el año 52 semanas, ellos tienen 54 fiestas patronales. Es decir, ellos celebran por lo menos una semana, o todos los días de la semana tienen una fiesta patronal y a veces tienen dos. Pero tampoco estás hablando muy bien del pueblo de Naiguatá, que se necesita ¿Por qué? año y tiene que estar de bonche en bonche. Es un pueblo festivo, hay un San Juan que el custodio todavía son las mismas familias, la familia Bonilla y la familia Iriarte, y actualmente el custodio de ese San Juan es un Bonilla que viene siendo descendiente de los Iriarte, que son los dos grandes mayorales de la hacienda de Juan Díaz, a la cual le cantara Villo en aquella canción de Mi novia de la Iguatá, donde él, cuando liberó a sus esclavos, les regaló un San Juan, y ese San Juan que les regaló todavía está en Naiguatá y es custodio. Entonces vienen a decir que el Chávez es de Naiguatá. Es una falta de respeto. Idio. Vas a seguir con... La verdad que hoy vamos a hacer un programa con el sentido del humor, pero te Hoy es confieso viernes. que no tengo ninguna ganas de hacer... Estoy de pésimo humor por lo que está ¿Por pasando. qué? ¿Pero por qué? Sobre Por lo de todo por lo que Calderón. está pasando con una oposición y una dirigencia de oposición, que es donde tengo que darle la razón a la gente más radical, eso que ellos llaman radicales. Pero bueno, para empezar, Napoleón, yo te voy a decir una cosa. A mí no me sorprendió lo de Calderón Berti, porque Pues a mí sí me sorprendió que le hicieran eso a Calderón Berti. a mí no me sorprendió porque yo conozco la calaña de estos personajes y lo vengo viendo desde hace días. Desde hace días veo, y yo lo que creo que es lo importante ahora, Napoleón, es analizar el que viene después de esto. O sea, después de de que reventó esta cañería. Porque aquí reventó una cañería. O sea, una cloaca. Reventó. A mí lo que me molesta, perdona, es, bueno, si el carajo anduvo con putas, ¿no? Nadie es perfecto y siempre hay gente mejor que peor en otro. A mí lo que me molesta es que, al igual que lo que hundió a Venezuela, esa cosa que es el amiguismo, el club, vamos a tapar la basura, que no solamente sucede en Venezuela, ¿no? ¿Cuántos papas, por citar al Vaticano, uno que es católico, escondieron los abusos a los niños de los curas, que perseguían en algunos países y se los llevaban al Vaticano para que no les pudieran hacer nada? Esa bajeza humana, se llame de la oposición como se llame de donde sea, es lo que me tiene impresionado. Que si las autoridades colombianas son las que le están dando información a ese gobierno y que interino, ¿no? Por fin se juramentó con la Asamblea Nacional, o la Asamblea Nacional todavía no aceptó que fuera presidente. Bueno, entonces ese gobierno interino
¿Cómo es que no solamente no lo denunció, sino lo votó de sus filas el partido donde él está? Es lo que yo no puedo entender. Porque yo Pero puedo tú... entender que haya ladrones inclusive en la Ujú, oposición, ujú. ¿no? Que haya ladrones inclusive en la iglesia para tocar lo más sagrado que hay, ¿no? Pero que los escondan y que además le den puesto. Es que me parece inaudito. No, con esta gente no salimos de lo peor. No No, sin, salimos de lo peor. sin duda, sin duda. Pero fíjate algo, Napoleón, que yo creo que no Ay, hay no una... vengan a decir que es mentira. Bueno, Que no vengan a decir que es mentira. Yo hablé con Calderón Berti. Tiene los, ¿cómo se llama? Los ujú, datos que le dio el gobierno colombiano. Los mismos que tiene Guaidó, por cierto. ujú. Mira, Napoleón, yo creo que no hay un mejor momento para que tú me hayas reenganchado aquí en tu programa y en este espacio, que no hay un mejor momento como este para discutir sobre algo que a mí sí me preocupa más que todo esto. Porque Napoleón, yo estuve, mira, en el año 2014, yo fui la única persona en Venezuela y la primera persona en el mundo en un medio de comunicación, y esto no es jactancia, cuidado si no es lo contrario, que se atrevió a decir que los hijos de Henry Ramos Alú estaban haciendo negocios petroleros con el régimen. Y eso me costó a mí un atentado, donde me agarraron a batazo saliendo de la emisora. A pesar de eso, en el año 2015, a pesar de eso, cuando tú revisas la prensa, no vino a hablarse de ese caso, sino este año en otros medios de comunicación. Siempre diciendo que pobrecito, ¿no? Que ellos también tienen derecho a hacer negocios, que tampoco sean así, porque, y que eso no tiene nada que ver con Ramos Alú, porque él es un señor decente. En el año 2015, cuando esta gente fue electa, bueno, llevaron a la cumbre a estos señores. Y aquí hay una grave situación, que en el año 2015 hubo quienes denunciamos el manejo mafioso que se hizo desde las cúpulas de los partidos para la escogencia de los diputados a la Asamblea Nacional. Y ese manejo mafioso, ¿quiénes lo hicieron? Los jefes de los partidos y sus principales cabecillas encargados de confeccionar las listas. Y hubo quienes dijimos, de esa Asamblea Nacional, con esos arreglos mafiosos, con esa asamblea que salga de allí, que la vamos a ganar, no vamos a recuperar la libertad. ¿Quién fue? ¿Cuál fue uno de los grandes acuerdos que se hizo ahí, Napoleón? Porque de esos pueblos vienen estos lodos. Uno de los grandes acuerdos que se hizo allí fue que a todos los jefes de partido, miembros de la Mesa de la Unidad, había que garantizarles una curul salidora, fuese donde fuese. Y los metieron hasta en 2 y 3 en 3 sitios. ¿Y quién fue el representante de Voluntad Popular en esa mesa de negociación? Juan Guaidó. De hecho, Juan Guaidó se garantizó para él ser el segundo de la lista por Vargas y el principal por circuito, por el mismo estado. Que lo recuerdo muy bien. A Julio Borges le hicieron lo mismo, a Freddy Guevara le hicieron lo mismo. A Henry Ramos Alú lo metieron por un circuito salidor que ese señor jamás había siquiera visitado. A Luis Aquiles Moreno, a Timoteo Zambrano, a Omar Barbosa, a todos esos jefes de partido. Eso fue un arreglo mafioso. Y yo allí ya hubo gente que denunciamos y dijimos, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Después vino el ascenso de Henry Ramos Alú. Después vino todo lo demás. Pero en el año 2016, cuando la cuestión del referéndum revocatorio que se planteó, la recolección de firmas y todo eso, hubo una situación con las graves denuncias que hizo la señora Gabriela Mirabal, hija de Gustavo Mirabal Bustillos, el gobernador de Miranda y actual presidente del Instituto de Previsión Social del Parlamento, que salió a denunciar a su hermano, Gustavo Mirabal, salió a denunciar que era el consultor jurídico del Banco Industrial de Venezuela, del entramado del tuerto Andrade, que quebraron el Banco Industrial y se virlaron un poco el real. Bueno, ¿qué pasaba allí? ¿Por qué traigo esta colación? Porque el presidente del Banco Industrial es un tipo que se llama Leonardo González de Llán. Y el hermano de Leonardo González de Llán es diputado de Primero Justicia, Eudoro González de Llán.
Y el consultor jurídico es Gustavo Mirabal Castro. Cuando Henry Ramos Alú llegó a presidente de la Asamblea Nacional, en vez de investigar lo que estaba haciendo Gustavo Mirabal Castro en el Banco Industrial de Venezuela, no, buscó al papá de Gustavo Mirabal Castro, a Mirabal Bustillo, lo puso de presidente del Instituto de Previsión Social del Parlamentario. En vez de investigar a Eudoro González, no, Julio Borges se lo llevó para que le financiara la gira que hizo en el año 2016, donde se reunió con distintos dignatarios del mundo, con Macron, con Merkel, etcétera, para promover el reconocimiento al Parlamento como única instancia legal en Venezuela. Y está en todas las fotos, señor Eudoro González. Nadie investigó. ¿Cuándo empezaron a hablar del tema? Cuando en este año, cuando cae el Tuerto Andrade. Cuando cae el Tuerto Andrade, que cae todo el entramado, allí sí dijeron, no, el Tuerto Andrade es un delincuente. No, y Mirabal es un delincuente. Y González de Llana es un delincuente. Y su hermano, el diputado, dijo que él se separaba y se iba. Porque no podía seguir en medio de esta cosa. Que no se ha ido, sigue por allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no es que hay un escándalo de corrupción, el cucutazo por el cual cayó Calderón Berti. No, es que el gobierno interino es una jugada de las redes de corrupción que están en este país por lo menos desde hace 20 años. El gobierno interino es lo mismo que fue el carro bomba del año 93 en el CCCT. Una jugada de unos delincuentes para de alguna manera tomar, cuando explotó el carro bomba, bueno, tomar ventaja financiera, en aquel caso en las bolsas. En este momento lo hicieron ¿para qué? Para presionar gente que tenía deuda, para cobrar deuda, para vender bonos, para cobrar bonos, para ponerle la mano a más del negocio petrolero en una guerrita entre bandas que todavía no ha terminado. Entonces, cuando hacemos la vista atrás y nos damos cuenta de esos nombres, de esos apellidos y de esas vinculaciones, cuando vemos que Henry Ramos Alú metió a sus hijitos a hacer negocios petroleros, ni hablar ya de su cuñado y de su suegro, que están en el negocio, en distintos negocios desde hace años, hace décadas. Cuando vemos que en Primero Justicia tienen a un personaje como Juan Carlos Caldera, del cual de la mayoría de los políticos sospechamos que son corruptos. De Juan Carlos Caldera estamos seguros, porque lo vimos recibiendo un dinero en sobrecitos de Wilmer Ruperti, prometiéndole a Ruperti o a su enviado que él podía plantear una reunión entre Capriles, que era candidato en aquel entonces, y Ruperti para que hablaran de las cosas que tuviesen que hablar. Ese señor todavía está en Primera Justicia. El caso de González de Llano, un escándalo, está todavía en Primera Justicia. O sea, nadie lo ha expulsado, nadie lo ha investigado. Y si vamos a voluntad popular, bueno, ya la P de popular tiene que cambiársela, y voy a decir bonito para no usar palabras gruesas. Hay que cambiar de voluntad popular a voluntad putrefacta. Porque ese partido se pudrió. Si es que acaso alguna vez no estuvo descompuesto. Una cosa con este muchacho, Leopoldo López, que no tiene un solo logro político en su vida. Si queremos que algo fracase, pongamos a Leopoldo López al frente. Lo único que hizo bien fue escaparse a la mujer el 30 de abril, que salió corriendo de la casa. Cuando la señora se quedó dormida, se escapó y apareció ahí en el puente Altamira. Bueno, con unos topochos y 2 ametralladoras, tal cual como dijo el embajador Calderón Berti hoy. Entonces, cuando nosotros vemos cosas como esa, Napoleón, la gran pregunta que yo me hago es, ¿por qué demonios no hubo suficiente prensa que le pusiera el ojo a esto? ¿Por qué cuando uno hablaba sobre esto, periodistas, en vez de salir a investigar, salían a decir que uno era un tarifado y un mantenido? Ya va. Tú estabas en Radio Caracas Radio y tenías amplia libertad. Y lo dije. En Radio Caracas Radio, emisora que fue cerrada el 30 de abril por entrevistar a Juan Guaidó. Sí. Y muchos periodistas lo dijeron. Muchos periodistas, tú y otros periodistas estaban denunciando cosas y están denunciando cosas. Napoleón, las denuncias contra Eudoro González, su hermano Leonardo González, contra Juan Carlos Caldera y contra otros muchos personajes, se dormían en las redacciones. Había un pacto de silencio. Búscame una sola investigación en un medio venezolano que no sea el Pan Am Post, por cierto, al cual hay que ponerle asterisco porque lamentablemente le ha tocado el fuego cruzado por tocar las llagas que la oposición no quiere que le vean, ¿no? Bueno, búscame un solo medio que haya hablado de qué fue lo que pasó con Freddy Superlano en Cúcuta, cuando el señor se fue con unas prostitutas, él y su primo. O sea, yo te podría contar cómo se llama el restaurante. El restaurante se llama Galileo.
te puedo decir quiénes estaban allí con el señor, cómo salieron, con quién se fueron, cuánto gastaron, todas esas cosas. Entonces yo me pregunto, Échanos el cuento ya. bueno, mira, el señor ellos estuvieron, en los días aquellos de la crisis humanitaria, en un restaurante llamado Galileo. En ese restaurante estuvieron, según me cuenta una persona que estuvo al tanto de esta reunión, porque eso fue, o sea, ya para el momento se comentó, y yo recuerdo que a mí me comentaron, no, bueno, pero es que aquí hay una gente que está echándole pierna y hay otros que están de restaurante en restaurante. Allí en ese restaurante estuvieron Miguel Pizarro, Carlos Berrizbeitia, Guillermo Luces, Marco Aurelio Quiñones, Freddy Superlano y su primo y asistente, Rafael Rico, Rafael Domínguez y una señorita de nombre Rina que viene siendo asistente, Rina Rodríguez, que viene siendo asistente de Juan Guaidó. Y al parecer tiene una relación con el señor Rafael Domínguez. Estos personajes en una reunión social para compartir y departir, organizada por uno de los asistentes de Juan Guaidó, que es el señor Rafael Rojas Saavedra, alias Guayaba, que viene de ser dirigente estudiantil de la UCB, donde estuvo 20 años sin graduarse, y fue cuando Stalin González fue presidente de la FCU, él fue el secretario general. Este señor fue el que organizó el condumio y fue el que invitó a las jóvenes y lindas damas. Estas jóvenes y lindas damas a las cuales invitaron, una colombiana, de las que estaban y de las que sabemos, porque no sabemos cuántas habían, porque nada más sabemos de las dos que están presas por la muerte de este señor, pero no sabemos si habían más ni sabemos si se fueron. Pero había particularmente una colombiana y una venezolana, que son las que están presas. Esa colombiana y esa venezolana parece que obnubilaron con su belleza a el señor Freddy Superlano y a su primo, y ellos dos decidieron irse con estas dos señoritas a otro sitio, a una discoteca, donde fueron... Espérate, o sea que a ellas, el organizador de ese sarao, de ese almuerzo, ¿era almuerzo o cena? Probablemente empezó siendo almuerzo, terminó siendo cena y concluyó siendo desayuno, por lo que nos enteramos. Bueno, ¿no? Que no me quiero reír. ¿Cómo se llama? Porque la gente puede pensar que me estoy riendo como si estuviera muy agradado, sino del asco. Eso, más o menos, ¿cuánto costó? ¿Tienes el precio de lo que costó todo eso? Sé de personas a las cuales le quitaron, personas que pusieron por su cuenta, que si uno puso 500, no se puso tal, hicieron una vaca y una cosa, con dinero que llevaran encima. De hecho, se dice que desde ese día no aparecen $20,000 que cargaba encima Freddy Superlano. Dice que se lo robaron a esta señorita, pero como estaba rodeado de malandros, podemos desconfiar de cualquiera, ¿no? Ahora, si ellos fueron en una gran comilona y cada uno pagó lo suyo y no fue con el dinero del Estado, estamos, ok. Pero ya va, aguántate ahí. Si cada uno pagó lo suyo y no fue con el dinero del Estado, permíteme. Estos no son los diputados que dicen que tienen 2 años sin cobrar. También es verdad. Entonces, número 1. Número 2, estábamos en una crisis donde hubo tiros, donde hubo situaciones difíciles, donde hubo militares saltando la frontera, donde se le decía a la gente que estábamos ya listos, que la ayuda humanitaria entraba sí o sí, y se puso esa fecha como el día final. Y estos se fueron por un restaurante con unas bellas damas. A lo mejor para organizar exactamente todo eso, pero lo de con las bellas damas. Pero esas bellas damas fueron también invitadas. Fueron al almuerzo, claro. Fueron invitadas. Bueno, las invitó el organizador para que amenizaran el asunto. O sea que era algo más que una reunión de trabajo. Cerraron un área, una terraza del restaurante Galileo de Cúcuta. ¿Okay? Y al final, que se sepa, el señor Freddy Superlano y su primo, como te dije, prendado por la belleza de esta dama colombiana y la venezolana, se fueron con ellas a una discoteca. Se fueron a esa discoteca, donde me imagino yo que discotequearon, ¿no? Bailaron, todo aquello. Y después de allí terminan en un hotel llamado Tomchala, que también es Cúcuta. ¿Qué pasa con ese hotel? ¿Y por qué sabemos que es en ese hotel? Porque en ese hotel se estaba quedando, porque es que Cúcuta tampoco es una ciudad tan grande, hay que explicarle a la gente, ¿no? O sea, Cúcuta no es Bogotá. Cúcuta es una ciudad pequeña que desde el primer momento de estos días, cuando ocurre esta cosa, colapsan
porque no tiene la cantidad de hoteles que la gente se imagina. Y entonces estaba todos los hoteles llenos con toda la gente, con el personal, con periodistas, con escoltas, con militares que estaban llegando, con toda esa cosa ocurrió allí. En este Hotel Tonchela se estaba quedando parte del equipo de seguridad de Juan Guaidó. ¿Okay? Y allí estuvieron estos, entraron con las dos señoritas, entraron los dos ciudadanos, y ya a partir de ese momento lo que tenemos es el relato que hace el comandante de la policía de Cúcuta. El señor comandante de la policía de Cúcuta lo que cuenta es que ellos fueron avisados por personal del hotel porque las señoritas salieron en la mañana, después de haber entrado con dos caballeros, salieron en la mañana diciendo que ellas ya venían, que iban a buscar desayuno, y se fueron. Inmediatamente que se fueron, a la gente del hotel le pareció algo sospechoso y llamaron a la policía. La policía llegó, ven lo que está ocurriendo en el hotel, sacan a los señores, los llevan a una clínica y capturan a las dos. Las dos mujeres están presas. Estaban los dos, Superlano y su primo. Estaban inconscientes los dos. Estaban inconscientes los dos. Lo llevaron a una clínica. Hubo uno que nunca se recuperó. Superlano recuperó la conciencia. Uno murió, el otro sobrevivió. Eso es lo que cuenta la policía. Y el relato que cuenta la policía es parecido a esto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con todo esto? Ajá. ¿Y los médicos qué dijeron? ¿Qué le pasaba a Superlano y su primo? Que tenían que, bueno, lo que dijeron los médicos no lo sé, porque no tengo el informe médico y no me voy a poner a especular. Lo que dijo el comandante de la policía es que los médicos dijeron que habían sido intoxicados con esta droga llamada escolopamina, que es conocida popularmente como burundanga. Cosa que es muy común, según dijo el comandante de la policía, en robos a turistas y en robos a personas que hacen uso o que están en determinados sitios, y que lamentablemente esta situación ocurre con frecuencia. Eso es lo que se sabe. Ahora, me pregunto yo, ¿esto es algo que puede ocurrirle a alguien? Sí, sin duda. ¿Es una situación fea? Lo es, sin duda lo es. Pero ocurrió. ¿Estoy yo difamando y estoy intentando derribar el gobierno de Juan Guaidó por decir que hubo un diputado que fue envenenado, él y su primo, con burundanga? Y que esa situación, además de eso, constituye una inconsistencia ética de ese diputado. ¿Tú te imaginas que esto ya se ocurrió en los Estados Unidos? Bueno, a ese diputado se le acaba la vida política, familiar. Lo voy más allá. Es una inconsistencia ética de Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional y de Leopoldo López, que no han salido, ¿no?, a hablar y decir que están en contra de esa situación y que ese señor no es digno de estar en su partido ni de ser un representante del pueblo venezolano. Napoleón y la prensa, ¿por qué no investiga? No tenemos responsabilidad todos también. Pero tú eres la prensa, yo soy la prensa. Yo lo he dicho, y yo lo he dicho. Fíjate, a mí el día de ayer, para el momento en el que estamos hablando, bueno, salieron unos bichos ahí al servicio de repetir estupideces, a decir que quien había inventado que a Freddy Superlano lo habían nombrado nuevo embajador en Colombia, había sido yo. Cuando yo me vi en mi programa en Radio Caracas, 2 veces dije que eso era mentira, que en ninguna parte había salido eso, y que si alguien tenía algún documento me lo enseñara, porque yo, que soy un absoluto y completo desconfiado y mal pensado, sobre todo cuando se trata de políticos, no podía creer que fuesen capaces de cometer semejante barbaridad. No creo yo que no tuviesen la intención, pero no lo hicieron, y decirlo era una tontería. Entonces, por supuesto. No, pues ¿cómo te atreves tú a estar diciendo que el diputado andaba con una prostituta? Bueno, pero ya es mentira. No, me dijo Freddy Guevara, él no estaba en un burdel, tú estás mintiendo. Ah, bueno, no estaba en un burdel. Eso es una excusa, eso es la excusa para la esposa. No vayas a creer tú que yo estaba en un burdel, yo no estaba en un burdel, yo me las encontré en un restaurante. Estupideces, ese no es el punto. El punto es que cuando el país y la región, ahí se movilizaron, el presidente de Colombia se movilizó para la frontera, el presidente de Chile. Allá había un movimiento importante de dirigentes internacionales, artistas de todas partes del mundo. Venezolanos que se movieron, que vivían en Colombia, se movilizaron para allá. Había militares venezolanos que se habían ido hace rato
de Venezuela, que estaban en Perú y en otros países, a los cuales les dijeron que se fueran para la frontera porque la cosa iba, y para allá se movió un poco de gente con sus propios recursos. Claro, es miseria humana lo que Entonces, son. ¿cómo es posible que mientras eso ocurría y mientras se hablaba de que la ayuda humanitaria era necesaria por las muertes que había en Venezuela, unos diputados consideraron que era más importante irse con una prostituta? Esto no tiene nombre. ¿Por qué no se cortó por Lozano? Señor Superlano, entregue su cargo, está bien, no ha pasado Eso nada. es lo que una persona decente y con ética tenía que hacer. O él mismo haber dicho, yo me separo de mis cargos mientras dure la investigación. No, no va a ser y, difícil. Eso iba a y, ser difícil porque no, evidentemente si hizo eso, menos iba a ser lo otro. pero el asunto es entonces peor, porque la cuestión es, bueno, pero es que tú estás dedicado a hablar de la cosa de las prostitutas porque te da morbo la cosa. No, porque es que es sintomático Napoleón. Porque el señor es presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Él es el encargado de investigar la corrupción. Tenemos a un tipo de esa catadura moral investigando la corrupción. Y entonces, ¿cómo nos va a sorprender a nosotros que no se haya investigado? Que, fíjate, ahorita salió el juicio de los Oberto, los Estados Unidos, los hermanitos Oberto, nietos, por cierto, de Luis Enrique Oberto, quien fuese presidente del Congreso por el partido Copey en su momento. Bueno, si no sale el juicio en los Estados Unidos, la Asamblea Nacional no dice ni ñe, porque nunca los investigaron. ¿Cuántas investigaciones ha hecho la Asamblea Nacional de los negocios del señor Franco de Agostino? ¿Cuántas investigaciones ha hecho por el juicio? O sea, ¿cómo es posible que haya un juicio en los Estados Unidos por un desfalco a PDVSA de 10.000 millones de dólares? Juicio que le puede reportar a la República más de 30.000 millones de dólares si el juicio se gana. Y el delincuente que urdió toda la trama nunca ha sido investigado por la Asamblea Nacional. Ese delincuente se llama Francisco Morillo y es del entorno cercano a Henry Ramos Alú. Es el empleador de sus hijos y nadie lo ha investigado. Pero ¿cómo lo van a investigar? ¿No están viendo quién es el presidente de la Comisión de Contraloría? Un señor que se fue, con quien se fue y le pasó lo que le pasó. Y que después que le pasó lo que le pasó, no ha tenido, oye, la decencia, si es que acaso se le puede hablar de decencia y decir Superlano en la misma oración. De decir, mira, hasta aquí llego yo, porque en medio de esta situación yo no puedo seguir. No, pero no se lo dice tampoco su jefe partidista, que es Leopoldo López. No se lo dice el presidente interino, que es Juan Guaidó. No se lo dice su carnal Freddy Guevara. No se lo dice a ningún diputado. Eso es lo peor de todo, de lo que nos está pasando, quienes creemos que tiene que haber un gobierno decente y dirigido por gente decente. Pero no lo tenemos, Napoleón, lo siento, no lo tenemos. Y no lo vamos a tener con esta gente. Es lamentable. Y es allí donde a mí las palabras de Calderón Berti me parecieron importantes cuando él dice, por cierto fue una intervención muy sentida, de las de gente decente, o sea, de gente que se conmueve frente a la infamia, porque esa es la otra. Entonces ahora han lanzado estos laboratorios que tú y yo sabemos muy bien quién es experto en montar esas ollas podridas para desbaratarle la moral a la gente a destajo, porque aquí hay gente que trabaja a destajo, aquí hay gente que difama a destajo y que se pone al servicio del mejor postor para difamar y para destruir. Y eso es lo que quieren hacer con Calderón Berti, cosa que no lograrán, porque su nombre y su apellido habla por él solo. Pero cuando tú, y su historia, cuando tú ves que el señor dice, después de relatar todo lo que relata, dice que no podemos perder las ganas de seguir luchando. Pero ahí es donde tú caes en cuenta de que en efecto, no solamente es que tenemos que seguir luchando, sino que estamos luchando solos, porque no tenemos dirigencia política opositora. Aquí tenemos unos tipos pendientes de hacer un negocio y de irse con unas prostitutas. Aquí tenemos unos tipos encargados de mentirnos permanentemente, de ocultar la basura bajo la alfombra. Y entonces lo que uno se pregunta es, si esto es lo que hacen en público, ¿qué será lo que hacen en privado? Si esto es lo que hacen, protegiendo a los suyos, ¿qué no harán protegiendo a aquel que le ponga algo en sus cuentas o en sus manos? Por eso es que entonces cuando ocurren estas cosas, uno empieza a sumar 2 más 2 y lo que termina diciendo es, mira, pero aquí parece que hemos alado un hilito del mantel y se puede venir el mantel completo. Porque la gran pregunta que hay que hacer es, ¿por qué han protegido tanto? ¿Por qué han protegido tanto a Freddy Superlano y a los personajes que se involucraron en el manejo del dinero para la manutención de los militares que se pusieron al servicio de gobierno interino en Cúcuta, el famoso Cúcutazo? ¿Por qué han protegido tanto a esa gente? O sea, ¿qué sabe esa gente que es tan importante mantenerlos protegidos? Esa es la pregunta que yo me hago. Y es lo que más me preocupa. Porque yo creo que
tal cual como ocurrió aquí en España. No sé si tú recuerdas el caso Gürtel, que terminó tumbando 10 años después a Rajoy. Rajoy cae del Ah, por este poder. caso. Claro, no, Rajoy cae del poder por el caso Gürtel. Y el caso Gürtel empezó porque a un periodista le pareció muy sospechoso que el presidente de la Comunidad de Valencia, Francisco Camps, se vistiera tan bien. Y bueno, ¿y este hombre por qué se viste tan bien? O sea, ¿cómo hace? El mejor vestido, y estaba en todas las revistas. Y se dedicó a investigar de dónde salían esos costosos trajes que el tipo se gastaba. Y llegaron a una sastrería. Y cuando llegan a la sastrería, llegan a la contratista que pagaba los trajes. Y cuando llegan a la contratista que pagaba los trajes, llegan a la trama de corrupción donde había inclusive sobresueldos y donde se contabiliza que por lo menos el contador del Partido Popular, que era senador, se virló por lo menos 60 millones de euros. Por eso termina cayendo. Una investigación que comenzó hace 10 años por unos trajes y unas corbatas, terminó tumbando al presidente del gobierno y tumbando ese partido del poder. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque había prensa que investigara, porque había No, una sociedad indignada. y perdiendo la mayoría en los votos, que era mayoría, y a raíz de eso ya no es mayoría. Además de eso, y con el castigo que significa para las nuevas generaciones de ese partido, intentar levantar ese muerto del piso de donde se lo dejaron estos dirigentes corruptos y ladrones. O ve lo que está ocurriendo ahorita con luego de 30 años de gobierno del Partido Socialista, del PSOE en Andalucía, todo lo que ha salido a relucir también, por cierto, con pago de prostitutas, de caña y todas estas cosas, porque estos tipos de la Internacional Socialista parece que tienen todos los mismos gustos y las mismas mañas y los mismos vicios. Y ve todo lo que ha salido. Ve cómo puede ir esa gente presa. Una gente que se veía como intachable, como era el señor Manuel Chávez, que se veía como referencia del socialismo sevillano. Bueno, ahí están esos tipos. 30 años después, ni hablar del caso de Jordi Pujol, un tipo que fue 30 años referencia mundial de gobiernos autonómicos, un tipo que prácticamente gracias a los votos que lograba en el Congreso ponía y quitaba o decidía quién era el presidente del gobierno en ese país. ¿Por qué empezaron las cosas? Por una cosita así, pero se investigaba. En Venezuela no se investiga. Aquí el Tribunal Supremo en el exilio dictó una sentencia condenando a Nicolás Maduro por el caso de Brecht, pero en la misma sentencia dijo que había que investigar a las otras personas que aparecían mencionadas en la declaración del señor de Odebrecht, que en el juicio en Brasil dijo que él le había dado, como no, que le había dado 100 millones de dólares al gobierno, a Nicolás Maduro para su campaña, pero que también le había dado 15 millones de dólares a Capriles Radonqui para su campaña. Y el Tribunal Supremo de Justicia dijo que los entes se encarguen de investigar. ¿Qué ha hecho la Comisión de Contraloría con eso? ¿Ha investigado? Ah, no. Capriles dijo que no, que él era un hombre honesto y que él no tenía nada que esconder. Pero lo esconde. Y nadie se lo investiga. Entonces, la corrupción se comió a Venezuela sin masticarla. Y ya estamos en fase casi de evacuación. Bueno, pero si hay evacuación significa que esta gente va a salir y va a ser sustituida, supongo que por alguien mejor. ¿Quién nos garantiza? Yo me reitero lo que yo pensaba al principio del proceso encabezado por Guaidó. Yo dije una frase que mucha gente me la saca de vez en cuando pensando que con eso que yo estaba haciendo una previsión positiva y en realidad no lo era. Pero yo tampoco, a mí no me gusta eso de estarle quemando las esperanzas a la gente. Y la frase es que Juan Guaidó es un meteorito y el meteorito acabará con todos. En efecto, está acabando con todos. Ahí no va a quedar nadie en esa dirigencia. Porque no solamente acabó con los dirigentes a los cuales puso donde había, como se decía antes, que me pongan donde hay. Bueno, los pusieron donde hay y mira lo que hicieron. Mira cómo la regaron. Sino que dejó al descubierto las miserias de los jefes de partido, de todos, sin excepción. Dejó en evidencia las apetencias de todo aquel que tenía un cargo partidista por no importaba cómo obtener prebendas y cosas a su favor. Pero lo más importante, que a mí me parece verdaderamente vergonzoso, que puso a su servicio a gente de prestigio a defenderlos a rabiar, a creerle sus mentiras, a creerle sus promesas y la famosa ruta del cese de la usurpación, gobierno de transición y las elecciones libres. Esa gente empeñó su prestigio y ahora andan por allí
corriendo por los rincones. Y me refiero fundamentalmente a los periodistas y gente de medios que a cada crítica que se le hacía a Guaidó respondían mandando a callar a todo aquel que criticara, excluyéndolo de sus parrillas de transmisiones, poniéndonos y diciendo que estábamos al servicio de no sé quién y de no sé quiéncito, que si estábamos en la nómina de Mengano y de Fulano, de que si respondíamos los intereses de Fulano y de Fulano, como si aquí ese lema que yo he acuñado de hace bastante tiempo, viendo cómo hacen lo que hacen, si ese lema fuese prácticamente el lema nacional, con mi corrupto no te metas. Pero mira dónde estamos, mira dónde hemos llegado. Hoy estamos a 29 de noviembre, ya se acabó el mes de noviembre, nos queda un mes. Y la usurpación no cesa, y la corrupción tampoco. Mes y 23 días. La, bueno, mes y 24. la corrupción y la usurpación no cesan. Ahí siguen vivos y coleando. Sería interesante estudiar países que han pasado por lo mismo, que no tienen dirigentes honestos, la mayoría, o los que están cerca del poder y en el poder, porque yo sigo queriendo creer que hay, como en todas partes, gente honesta también y valiente, que han hecho o cómo se ha hecho en otros países. Porque bueno, mucha gente debe estar preguntando. Mira, la mayoría de la gente que te escucha o que nos escucha van a estar totalmente de acuerdo con lo que tú dices. ¿Ok? O en desacuerdo. No, no, no. Y es válido. En acuerdo porque la gente sabe lo que está pasando en el país. Pero quiere creer en alguien y necesita creer en alguien, ¿no? O por lo menos ver una salida, una esperanza, porque dicen que la esperanza es el último que se pierde. Pero con coñazos como estos, ¿no? Eso decae a la gente, evidentemente. Y si la gente decae, eso a quien favorece es exactamente a los delincuentes de un lado y de otro. No yo creo, ¿no crees tú, Napoleón, que es lo que yo veo de aquí humildemente? Que en vez de ponernos a buscar, ¿y ahora quién? En vez de hacer una pregunta, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Como si fuese a aparecer en medio de la sala del Chapulín Colorado, ¿verdad? Nos prometamos a nosotros mismos que esto no nos vuelva a pasar. Que no nos vuelva a pasar esto de poner todas nuestras esperanzas en manos de un dirigente o de una dirigencia, ¿ok? Sin criticarlos, dándole carta blanca, permitiéndole hacer y decir cualquier cosa, mentirnos en nuestra cara, tratarlos de forma acrítica, sin que se le tenga inclusive el más mínimo respeto al decoro. Porque esto es una falta de decoro, esto que hicieron con este señor Freddy Superlano, y lo hicieron frente a todo el mundo. O sea, aquí jamás se habló del asunto, aquí todo el mundo le echó tierra a eso, aquí nadie quiere hablar de eso, aquí todo el mundo esconde. Y eso es lo que sabemos, imagínate todo lo que no sabemos. El ex embajador Humberto Calderón Berti señaló el caso de los manejos en monómeros. Y lo que dijo fue gravísimo. Más grave de lo que se piensa. Porque el embajador Calderón Berti ha dicho que en la empresa Monómeros, propiedad parcial de PDVSA, el gobierno interino hizo repartos en función de intereses partidistas. Pero ese es lo que yo te eché. Ese fue claro, el que hace un mes o más. Claro, pero el planteamiento allí, ¿cuál es? El planteamiento allí no es si le dieron o no dieron palo a la piñata. El planteamiento allí es que no se diferencian en nada del chavismo. No se diferencian en nada. Quieren igual partidizar las empresas públicas. Quieren igual convertir la cosa pública en la cosa privada para beneficio de las hegemonías políticas. Que si los tipos llegan al poder, no van a eliminar los mecanismos perversos que ha creado el régimen para someter a la gente, sino que los van a cambiar de color. La caja CLAP no será roja, sino que será amarilla o anaranjada. Y la leche no tendrá la cara de Chávez, sino tendrá la cara de Leopoldo y de Lilian. Y cambiarán los colores y pondrán los ojos de Guaidó, los ojos de Capriles o quién sabe de quién. Ese tipo de cosas es lo que tenemos que... Eso es lo preocupante. Bueno, ayer Alex Boy, que está arrechísimo, bueno, yo creo que él nació así. Entonces, pero que sus investigaciones son en base a documentos y demás. No pueden decir que es un chismoso, porque hay también mucho chismoso, que inventa y que a veces dice la verdad.
ayer dijo, no busques líderes mesiánicos. El líder eres tú el que sale a la calle. ¿No? El líder eres tú el que está recho. El líder eres tú el que está protestando. Y las soluciones al problema no terminan cuando termina la manifestación. Después que te mandan y te vas de la manifestación, sigue el problema. Mientras siga el problema, ¿no? Tienes que estar en la calle protestando. El necesario liderazgo colectivo, el entender que no es sensato que frente a una tiranía tengamos a un... No hay que tener un líder, porque es que se les metió el chavismo en la mente. Como el chavismo tiene uno, entonces quieren imitar el chavismo o son simple y sencillamente una sucursal de otro color. Hay que tener un líder. ¿Para qué? Para que te lo agarren, te lo compren a su familia, a su entorno y suceda lo que nos sucedió. Nosotros necesitamos un liderazgo colectivo real, pero que salga de las bases y que no me digan que no los hay, porque tú y yo sabemos que sí los hay, porque con bastante dirigente comunitario que uno ha hablado, con gente que está en sus comunidades a pesar de todo esto, sin apoyo partidista y muchas veces en contra de los propios partidos. Porque yo, mira, aquí hubo una vez, chicos, voy a decirlo y me disculpa, pero sin decir tanto detalle, porque hay gente que está en Venezuela y uno tampoco la puede arriesgar. Pero aquí hubo un caso de unos dirigentes que decidieron, de forma sensata y pensando por su cuenta, que como la labor que estaba haciendo el régimen ruso dentro de Venezuela, apoyando al régimen chavista, era de tal nivel de intromisión, que ellos tenían que hacer una manifestación dirigida a la embajada rusa y entregar un documento y protestar por esa situación. Bueno, el gobierno interino los mandó a parar. El gobierno interino los mandó a parar. Dijo que no, que no, porque eso, ahí no se gana, con el famoso cuento, no, porque es que ahí no se garantiza la seguridad, eso puede traer problemas, entonces no queremos cuestiones, mejor no, y entonces empiezan a desenchufarlo. Bueno, y eso ¿por qué? ¿Por qué un partido tiene que decir, un dirigente comunitario, cuál es la manifestación que va a hacer? Si ese es el sentimiento de una gente que fue a una asamblea y dijo, mira, yo propongo que hagamos esto y la gente votó por hacerlo y después no lo dejaron hacerlo. No, porque eso es una cosa muy radical, mejor no, mejor escóndete, mejor vamos para la Plaza Brión. Y en la Plaza Brión y cantamos. Ese tipo de cosas tienen que dejar de ocurrir. Ese tipo de cosas tienen que dejar de ocurrir. Aquí hay gente que ha querido tumbar una estatua de Chávez y le han dicho que eso es una cosa muy radical. Aquí hay gente que ha querido poner una pinta en la pared mentándole la madre del presidente y dice que es una cosa muy radical. No, tampoco así. Pero cuando Leopoldo se le quiso escapar a la mujer de la casa, sí se fueron con una tanqueta para Carlota a tumbar las rejas. Ahí sí no les importó ser radicales. ¿No? 2 tanquetas, un manojo de topocho y 2 ametralladoras. Oye, por favor. Entonces, la cuestión está en eso. O sea, que nosotros comparemos lo que los tipos dicen y lo que terminan haciendo al final, Napoleón, y lo que terminan haciendo al final, lo que de verdad terminan haciendo al final es este tipo de chapuza. Este tipo de chapuza. Porque si algo ha sido el gobierno interino, ha sido una gran chapuza. Esto es en la segunda parte del carro bomba del año 93. Cuidado si no están involucrados los mismos personajes. Mira, por cierto, ¿será cierto que están preparando para que el próximo sea Requesén, nuestro próximo héroe de la oposición? A mí me parece que tú sabes que su hermana dio unas declaraciones o dio una entrevista, y en la entrevista ella dijo Él quiere ser... que ella está segura de que en algún momento su hermano va a ser presidente. Y eso se convirtió entonces en un tema en las redes sociales para atacar a la muchacha y atacar al hermano e insultarlo, etc. Pero nadie dice que ese muchacho está preso en las condiciones en las que está y que ha sido esa familia vejada y humillada de tal manera. Entonces ahí es donde nosotros vemos cómo se termina tratando las cosas. Y ojo, que Requesén en determinado momento fue amigo mío. Y tengo mis diferencias con él, con su actuar y otras cosas, pero está preso y no se puede defender. No se puede defender. Cuando ese señor salga de la cárcel, yo diré de él tripas azules y barrigas verdes. Pero mientras esté preso, bueno, por eso está. Si su hermana piensa eso, pero nadie se pone en los zapatos de esa familia. Pero es que además, un momentico, lo que también hay que reconocerle que no solamente él está preso y está torturado, porque lo hemos visto, ¿okay? Porque hay videos y fotos de eso, sino que a lo mejor después se va a equivocar, como hemos criticado o cuestionado todavía hoy
a Leopoldo López, que también estuvo preso. También hay que recordar las otras cosas, o Capriles. ¿Qué es lo que pasa entonces? Porque si los meten presos y los torturan, quiere decir que en ese momento son peligrosos. Mira, Porque que yo sepa, por ejemplo, Ramos Alum, que a tanto has mencionado, no ha estado nunca preso. no, no, ni lo estará. Los Villegas nunca ha estado presos. Bueno, Ramos Alú es un preso consuetudinario de los intereses que lo mantienen. Eso es una realidad, Bueno, no, ¿no? pero espérate acá. Y Okay. eso es una cárcel de la cual nunca se escapa, porque Ramos Aluja no va a poder escapar de todo ese entorno de corrupción donde primero estaba su suegro, después su cuñado y ahora sus hijos. Ahora, pero ¿quién es tan malévolo, tan poca cosa, tan bajito, que un muchacho que está preso, que lleva tanto tiempo preso, que sabemos que ha sido torturado porque hemos visto la foto, ahora están diciendo que lo están preparando para ser el sustituto de Guaidó? Bueno, eso es los propios laboratorios del régimen, para poner a la gente a hablar de cosas que no les interesan, para desviar la atención de lo importante, que es que el muchacho está preso, que es diputado, que le vulneraron su inmunidad parlamentaria, cosa que a muchos se le olvida. Eso Con quiere lo, decir también, que por eso quiere cierto, decir Napoleón, también, esto quiere decir también, y yo quiero tener esperanza, que dentro de la asamblea habrá mucha basura, pero también hay gente como Requesens. bueno, pero es que yo me estoy refiriendo al hecho de que el señor está preso siendo inocente de lo que se le acusa, porque eso fue un montaje, que ha sido torturado y que no puede estar preso sin que se le haga el procedimiento constitucional de allanamiento de su inmunidad parlamentaria. O sea, eso es básico. Lo que corresponda a si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, eso lo jugaremos en otro momento, cuando el señor se pueda defender y esté de igual a igual. Pero en este momento, poner al señor Requesén en la calle o en los medios de comunicación a decir, este es el próximo líder y tal y más cual, o sea, es una forma sencillamente de desviar la atención de la realidad, que es que el señor está preso. El señor está preso y está siendo torturado, está siendo atropellado, que le niegan su derecho al debido proceso, que humillan a su familia y la persiguen. Ese tipo de cosas, esas son las cosas que le encanta hacer el régimen. Poner a la gente, divide y vencerá. Eso que es tan marxista, ahondar las contradicciones en el bando enemigo. Eso es lo que este tipo hace. En todo caso, esas declaraciones de la hermana, posiblemente con muy buena intención y con esperanza de que él salga vivo para empezar, porque lo primero que tienen que temer es si va a salir vivo o no, ¿no? Es, bueno, un desliz o políticamente no conveniente, ¿no? Pero de ahí a que se haga como una afirmación y que eso se riegue como una afirmación, a quien perjudica frente al régimen es al propio Requesén. Bueno, yo lo único que sé, es que más allá de que estén preparando a X o Y Z, lo que a mí me preocupa más es que la sociedad venezolana se prepare. Porque yo creo que lo que va a venir, fíjate lo que ocurrió todo este año. Este año fue todo, ajá, hubo algunos picos, algunas cosas, donde pagaron los más pendejos. Gente como Requesens, gente torturada y asesinada como el capitán Acosta Arévalo y otros más. Esos fueron. Ok. Va a llegar el 5 de enero del 2020, último año de esa Asamblea Nacional. Si Guaidó es reelecto o no es reelecto, ya poco importa. No van a revertir el hecho de que llegó el 2020 y que el 2020 es el último año de esa Asamblea Nacional y que tienen que escoger otra. Porque eso dice la Constitución que ellos dicen defender. Quieranlo o no. En función de eso, la gran pregunta es, ¿está preparada la sociedad venezolana para que otra vez la lleven a un matadero de unas elecciones fraudulentas, con hambre, con presos políticos, con asesinatos, sin medicina, sin agua, sin electricidad y con el control absoluto de la vida de la gente a través de los diversos mecanismos que tiene la tiranía? ¿Está preparada la sociedad para enfrentarse a eso? Tenemos una dirigencia capaz de decir, no nos la vamos a calar y vamos hacia la ruptura, vamos hacia la resistencia real. Tenemos esa dirigencia. Eso es lo que a mí me preocupa. La suerte de estos tipos ya está echada, ya esto se gastó, ya estos tipos se fueron. O sea, esto no va. O sea, pase lo que pase, Guaidó, la película, Nicole Kidman y los otros. El tipo está en la casa creyendo que los fantasmas son los demás y el muerto es él. O sea, caputo, o sea, olvídate del tipo. La pregunta es, ¿qué va a hacer la sociedad? Nos tienen puesto un yunque amarrado en el cuello.
y estamos en medio del mar. Ese es el gran problema, esa es la gran preocupación que yo veo. Y de verdad que no veo la madurez. Yo sé que lo hay y las personas las hay, pero no veo la articulación. O sea, no veo que se esté articulando algo para lograr que en efecto se construya un tejido lo suficientemente fuerte para que la sociedad logre soportar lo que este régimen va a hacer. Porque yo estoy seguro que esta gente, después de destruir a la oposición que ellos mismos crearon, porque ya no queda duda, esta gente crea, porque es que la única forma que estos bichos sean tan malos es que hayan sido creados por el chavismo. O sea, no hay otra explicación. Estos tipos son unos ratones de laboratorio, unos Frankenstein, unos candidatos de Manchuria, todo. Bueno, después de esto, lo que uno se pregunta es si el chavismo ya mató a su propia creación opositora, ¿qué van a hacer ahora con nosotros? Que no hay cortafuego. Preparémonos para lo peor. Bueno, gracias, Daniel. Espero que sigamos conversando en las próximas horas, ¿no? Todo depende de ti y el cambio de horario. Seguiremos retuiteando y escuchando en RCR, pero ya por internet, ya que abiertamente la señal, que eliminaron la señal de Radio Caracas Televisión normal, la eliminaron la señal Radio Caracas Televisión Internacional, eliminaron la FM de Radio Caracas Radio y eliminaron la AM de Radio Caracas Radio. Lo que le queda es eliminarle el internet, ¿no?, al paraíso para que Radio Caracas Radio... Lo hacen, le bajan la frecuencia, sabotean, cortan las líneas, cortan la luz, etcétera. Pero ahí seguimos. Bueno, nos vemos, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego, nos vemos. Daniel Lara Faría. Mañana vamos a conversar con Humberto Calderón Berti. Hace unas horas estuvimos conversando con él.